Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! En esta sexta parte o edición de preguntas y respuestas sobre las consultas en cuanto al cuidado capilar que me hacéis en la comunidad de YouTube de La Pelo en Casa, veremos varios temas que seguro que algunos de ellos te son súper útiles. La siguiente consulta la formula Leg of Harley sobre el serum de Plex Repair para cabello muy dañado de Mercadona y dice así: lo compré hoy y tengo una duda. ¿Se echa en todo el pelo hasta el cuero cabelludo? Pues siento decir que no es recomendable aplicar en el cuero cabelludo porque se trata de un tratamiento para el cabello, no para la piel. Todo aquel producto que está destinado a tratar de medios a puntas no es nada conveniente aplicarlo en la piel del cuero cabelludo, y menos aún un aceite como es este serum o cualquier otro. Otra de las consultas que vienen de este propio serum la hace Alex Varela. Dice así: ¿hay que ponérselo después del champú y el acondicionador? A lo que le respondo: así es, porque el ritual o la forma más adecuada de aplicar este producto es el siguiente. Primero aplicamos el champú, después la mascarilla con aclarado y por último el serum, el cual se debe aplicar una pequeña cantidad en la palma de la mano, frotar ambas manos para extender muy bien por medios y puntas, y se puede hacer en cabello húmedo o seco. La siguiente consulta la hace Anabel Martínez sobre el vídeo de cómo hacer unas ondas permanentes en casa de manera profesional y dice lo siguiente: ¿me puedo hacer la permanente si tengo pintado mi pelo? Así es, sí que se puede hacer un cambio permanente en el cabello teñido, aunque si es coloración con henna no es recomendable, ya que se trata de una coloración incompatible. Este punto se puede consultar en las instrucciones del fabricante del tratamiento para permanente. Si no es el caso, otro aspecto al que debemos prestar especial atención es el líquido que se utiliza, dado que debe ser el indicado para cabellos teñidos. Por otro lado, también influye si se trata de cabello fino y o débil, en cuyo caso aplicaremos el que está recomendado para este tipo de cabello. Si aún le quedan dudas de qué líquido debe aplicar, le aconsejo que consulte con un o una profesional de manera personalizada y presencial, pues de este modo podrá analizar el cabello a tratar y determinar cuál es el más apropiado para obtener los resultados satisfactorios y sin dañar el cabello. No obstante, en la cajita de la descripción os dejaré un short donde digo qué líquido de permanente es el adecuado según el tipo de cabello. La siguiente consulta se hace sobre el tinte o coloración permanente que provee de la marca Deliplus, de venta en Mercadona, que equivale al 8.6, que es el rojo intenso. Aprovecho la ocasión para recomendar: cuando hagáis una consulta y queráis que yo la responda, debéis escribir @lapeloencasa, cursos y mucho más, porque si no, a mí no me llega a la bandeja de mensajes, y la mayoría de veces contesto o los veo porque yo consulto los comentarios, pero no porque me lleguen. Lo digo, por favor, que no tengáis en cuenta si no contesto es porque no lo he visto. Mejor escribir lo que he comentado, porque así os puedo contestar con la mayor brevedad posible. Prosiguiendo con la consulta, dice Tony Navarro que a mí también me gustan los rojos, pero me destiñen mucho siempre. ¿Os pasa también? A lo que Cristina le responde, y muy bien respondido, que sí, enseguida se aclaran, pero manteniendo a tope con mascarillas de color y revive el color, así daña menos el pelo y lo mantienes vivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el desgaste o degradación de color es muy normal cuando se trata con colores fantasía, como el rojo, cobre, rosa, azul, verde, lila, entre muchos otros, pero también influye en la porosidad del cabello. Para evitar el desgaste de color podemos seguir unas recomendaciones, las cuales vimos en un vídeo y teóricamente en el blog de La Pelo en Casa, actualmente el diario de una peluquera. El enlace del blog lo dejo en comentarios del vídeo, pero esto tener en cuenta que es la contestación que yo hice al final, pero como el anterior os lo dejaré en la cajita de la descripción si lo queréis consultar, porque son pautas a seguir para mantener el color al 100% o por lo menos al 80%. No obstante, os adelanto algunos consejos. Tras poner el tinte hay que esperar al menos de 48 o 72 horas sin lavar el pelo. Esto ayudará a que penetre mejor, como si de un tratamiento alisador permanente o temporal se tratara. La temperatura del agua debe ser igual o inferior a nuestra temperatura corporal. Nunca agua caliente, porque esto hace la dilatación de la cutícula y así la pérdida de color. Además de escoger el champú adecuado, este debe ser o suave o protector del color, y usar mascarilla o acondicionador sin aclarado, para evitar estar aplicando agua en cada momento. Tras lavar el cabello, pues evitar mantener la toalla en modo turbante por mucho tiempo, porque ésta absorberá los pigmentos del tinte.
Y la última consulta la hace María Jesús, que dice: hola, ¿me podría recomendar una espuma para pelo ondulado buena? Mil gracias. Voy a recomendar productos para el cabello ondulado para que pruebes según tus necesidades y la textura que más te guste, como espuma, mousse, acuoso, que es spray o gel. Además facilito las demostraciones de algunos de los que ya he mostrado el resultado. He probado, evidentemente. Esto también lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis consultar los vídeos. En caso de cabello fino o simple más deseas volumen, esta espuma de Mercadona conocida como Más Volume te irá genial, porque esta tiene una fijación media. Para conseguir una fijación suave, esta otra de Revlon Profesional, que es Mousse. También mostré el gel de Potion Hidrata y Define de Mercadona, el cual actualmente no está disponible, pero era la caña de España, porque la verdad es que dejaba fijación, pero con el cabello suelto. Un color interesante, ¿no? Lleva la sensación como si llevara aceite, que de ahí probablemente venga el brillo en el cabello. No huele nada a alcohol, nada. Lo que dura la fijación, lo que dura durante el día, lo que me acabo de hacer, porque si utilizo esto y luego tengo que estar utilizando, por ejemplo, laca para que me aguante el volumen o demás, pues no sé. Probablemente estén mejorando su formulación, como ya he comentado en otras ocasiones que vamos a Mercadona y no lo encontramos, o tenemos la línea profesional de Sebastián, que es este tratamiento en crema Potion 9 Styling, que es más suave que la anterior de Mercadona. Pero si lo que buscas es una fijación que controle el volumen porque tienes el cabello más grueso, este gel activador de rizos y ondas de Revlon Profesional de la marca ProYou aporta definición y además hidratación. O la espuma para ondas curly de la marca Deli Plus, que contiene una fijación 3. No obstante, pueden mezclar los productos según su textura, en el caso de querer fijación y suavidad a la misma vez, e incluso podemos aplicar algún serum tipo brillo si es que utilizamos alguno en concreto. Por ejemplo, utilizamos el gel de fijación junto el serum, o aplicar la espuma y, si deseamos más brillo, aplicar el serum. Y como siempre, me encanta que me contestéis, o por lo menos sabéis que me habéis leído, dándole a me gusta al comentario, que esto no lleva nada más que saber yo que me habéis leído, o directamente responder. Me encantan vuestros comentarios y sobre todo vuestros agradecimientos. Como dice María Jesús: mil gracias, eres muy amable y me has ayudado un montón. Eso me hace saber que os ayudo y me anima a seguir con mis consejos profesionales. Y hasta aquí la sexta edición de preguntas y respuestas de cuidado capilar que me hacéis en YouTube. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.